Examen de orgánica de farmacia de Alcalá de Henares de fecha 17 de junio del 2015. Vamos a hacer la primera pregunta y en la primera pregunta me dice que indique de manera razonada cuál compuesto es más básico de los apartados A y B y el más ácido de los apartados C y D. Utilizar formas resonantes para realizar la justificación pertinente. Bueno, pues aquí tenéis la primera pregunta del examen de Alcalá, de la convocatoria de junio de 2015. Los dos primeros compuestos son dos estructuras básicas. Una es la molécula de ciclohexilamina, y la otra es la ciclohexilamina y la otra es la molécula de anilina. La molécula de ciclohexilamina la voy a pintar en formasilla para que se entienda claramente que es una molécula totalmente diferente cuando la vemos en 3D. La molécula de ciclohexilamina, su basicidad, corresponde a la de una amina primaria alifática, donde el efecto inductivo positivo de la cadena carbonada incrementa la basicidad con respecto al amoníaco. En cambio, la molécula de anilina, el grupo NH2, está conectado directamente a un anillo aromático. Entonces nos encontramos con que el orbital lleno, donde están los dos electrones, cuya cesión es la basicidad, solapa de manera eficaz al sistema bencénico, al sistema aromático del benceno. Eso hace que la molécula de anilina sea tremendamente reactiva en las posiciones ortopara, pero a cambio es tremendamente poco básica. Una molécula de anilina es 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco. No olvidéis que me han preguntado comparar a una molécula de ciclohexilamina, que es más básica que el amoníaco, con una molécula de anilina que es 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco. Entre una anilina con un grupo dador y una anilina con un grupo atractor, los grupos atractores aumentan las acideces, pero disminuyen las basicidades. ¿Por qué razón? Porque al ser un grupo atractor, lo que hace es aumentar la posibilidad de que los electrones entren dentro del anillo aromático. En cambio, los agrupamientos dadores de electrones lo que hacen es el efecto contrario. El efecto del grupo metoxi es empujar los electrones hacia el exterior, por tanto aumentan la basicidad. La parametoxianilina debe ser más básica que la molécula para-amino-benzonitrilo. Lo nombro con prioridad del grupo cianuro, benzonitrilo, en para tiene un grupo amino. Bien, ahora hablamos de acidez, y en la acidez los efectos son contrarios. Los agrupamientos atractores aumentan la acidez y los agrupamientos dadores la disminuyen. ¿Por qué? Porque si nosotros separamos el protón y generamos el anión estabilizado por resonancia, que en suma es lo que os explica la acidez de cualquiera de estos dos, tenemos que ver que los efectos de meter carga dentro del sistema aumenta la estabilidad, mientras que los efectos de impedir que la carga entre aumenta la inestabilidad. Por esa razón, los agrupamientos electroatractores aumentan la acidez y los electrondadores la disminuyen. Y con referencia al último apartado, me piden que comparemos la molécula de propanoato de etilo con unos hidrógenos que tienen un pKa más o menos de 25, con la molécula de malonato de dietilo que tiene un pKa de 13. Descaradamente, la molécula de malonato de dietilo es mucho más ácida que la molécula de propanoato. ¿Pero por qué? Cuando vosotros desprotonáis la molécula de propanoato, la carga negativa se estabiliza por resonancia con el agrupamiento éster. La molécula de malonato, en cambio, cuando desprotonáis, la carga negativa se estabiliza por resonancia con dos agrupamientos ésteres, el que tiene a su derecha y el que tiene a su izquierda. En función de la estabilización de la base conjugada, estamos hablando de la acidez. Cuanto más estable es la base conjugada, más fácil es formarla y por tanto más ácido es el compuesto.